De Pedro, capítulo 2, versículo 24. Bueno, vamos desde el versículo 21, ¿amén? Desde el versículo 21. La pregunta con la cual quiero empezar, ¿cuál es tu llamado? Porque todos hemos sido llamados por el Señor. Me gusta ese pasaje en el cual el Señor, después de salir de ese desierto, de ese tiempo de preparación, esos 40 días que estuvo el Señor en ayunas, preparando su vida para ejercer el ministerio que el Padre le había encomendado, el de poder estar esos 3 años con sus discípulos, preparándolos y después enviándolos para que compartan el reino de Dios. Bien, y ahí el Señor, después de pasar ese episodio, cómo Él sale y busca a sus discípulos y los llama por su nombre y entonces ellos le siguen. Pero después, en el tiempo, en el camino con el Señor, van descubriendo cuál es el llamado que ellos, el Señor les había propuesto. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser conocedores del llamado al cual el Señor ha sembrado o ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Bien, ve pensando acerca de esa pregunta. ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué el Señor te ha llamado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos una Biblia en casa? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo en Primera de Pedro encontramos una respuesta muy clara y muy concisa para nosotros. Y voy a leerlo. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice así la Escritura. Pues para esto fuisteis llamados. Amén. Otra vez. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por ese llamado, por nosotros. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Bien, continuamos con el versículo 24. Y dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu llamado? Aquel que Cristo vino a hacer en esta tierra también, porque Él de la misma manera padeció por todos nosotros. Ese es el llamado que Él cumplió, y el llamado al cual a nosotros también podemos mirar a Cristo y seguir sus pisadas. Nos ha dejado un ejemplo, y ese ejemplo también nosotros tenemos que replicar mientras estemos en este mundo. ¿Cuál es tu llamado? Miren, el versículo 24
Me quiero detener ahí unos momentos porque me llama mucha la atención cuando dice así la palabra, quien llevó Él mismo nuestros pecados. Él mismo, no le encargó a otro, porque es fácil dejar la carga a otro, ¿a qué sí? Y más si tenemos responsabilidad de decir, tú llévalo, tú haz, tú carga. Y nosotros, pues, pero no hay hombre en la tierra, ni en el tiempo del Señor, ni en este tiempo, que pueda hacer lo que el Señor hizo en su momento. Que Él mismo llevó tu pecado y llevó el mío. Él mismo lo tomó. Él mismo lo sufrió en su cuerpo. Tu pecado y el mío. Y el de toda la humanidad, Él lo llevó. Y dice así, quien llevó Él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo. En su cuerpo llevó todas nuestras ofensas. Él mismo. En esta tierra no hay hombre que pueda llevar esa carga. Él fue el único capaz de llevar nuestro pecado, como dice, el anatema, la maldición, la pestilencia, porque el pecado es una pestilencia, es pudredumbre, donde se manifiesta el dolor, la vergüenza, el odio, el engaño, la falsedad, la mentira, la soberbia, el orgullo, la ira. Todas estas cosas el Señor lo llevó en su cuerpo. Lo llevó en su cuerpo. En la antigüedad, cuando vemos las historias de muchos hombres, la ley no permitía que te puedas juntar con el pecador. El pecador, en muchas ocasiones, según la ley, tenía que ser apedreado cuando era encontrado con el delito. El pecado es manifiesto también como la lepra, y a los leprosos los llevaban lejos. Nadie se podía acercar hacia ellos. O sea que la ley en la antigüedad era muy rígida y muy dura, donde no se manifestaba misericordia. Y podemos ver a aquel, miren, aquel que no había engaño en su boca, ni había pecado en él. Él fue quien llevó nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús para su tiempo fue revolucionario, porque Él tocó al leproso y el leproso se sanó. Él estaba en la arena escribiendo y decía a las multitudes que querían apedrear a una mujer que le habían encontrado en un delito. Y Él les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Era algo que para su tiempo y aún ahora para nuestro tiempo es algo que no lo podemos asimilar muchas veces. Los que están fuera, pero a veces los que estamos dentro también. Él. Es por eso que el Señor dijo eso, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por lo tanto, Él fue quien llevó, quien cargó todos nuestros pecados, toda nuestra miseria, lo llevó Él en la cruz. Para aquel tiempo pasado, para el presente y para las futuras generaciones, esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Él lo llevó. Jesús se identificó y se sigue identificando con los pecadores a través de una muestra de misericordia. Y su misericordia se basa en que Él fue clavado en esa cruz, cargando todos nuestros delitos y pecados, y resucitando al tercer día. ¿Para qué? Para que ahora nosotros caminemos
en resurrección, en una nueva vida, porque todo ha sido clavado en ese madero. Todo. El Señor no se acuerda ya de nuestros pecados, como dice Miqueas, sino que ha sido lanzado al fondo del mar. Jesús se identifica mostrando misericordia, cargando nuestro pecado. Él sufrió cada golpe, cada marca, cada latigazo en su cuerpo representaba de nosotros nuestra mentira, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestro egoísmo. Todo lo que teníamos antes de venir al Señor, Él en su cuerpo lo llevaba, hermanos. Y para aquella época, ese castigo era horrendo, terrible, doloroso. Pero sin embargo, Él por amor lo hizo. Por mostrarnos su misericordia, su perdón. Él fue quien llevó todo, cada herida sangrante. Cada herida, cada latigazo representa nuestro orgullo, nuestra hipocresía, nuestro egoísmo, de ser personas maldicientes, el de poder hablar mal de las personas. Eso por un lado, pero por otro lado también representa toda herida que teníamos o que tenemos por culpa de otros, en la cual nosotros no hemos intervenido. Una es porque nosotros intervenimos, haciendo daño a alguien, daño a Dios, daño a nuestro prójimo, pero en otras ocasiones también en el cual nosotros no hemos hecho el daño, sino que el daño lo hemos recibido y por lo tanto ha causado heridas, estragos en nosotros. Y muchas veces vivimos así. La niñez, la juventud, la adultez, hemos cargado abandonos, maltratos físicos, maltratos verbales, y eso va moldeando y formando nuestra persona. Muchas veces está nuestro resentimiento, está todas estas cosas, la falta de perdón. Y los que están fuera lo sufren, pero a veces los que estamos dentro también lo sufrimos. Pero recuerda que el Señor ya hizo su obra en nosotros. Entonces, todas estas actitudes van moldeando nuestra personalidad y van manifestando luego esas deficiencias de nuestro carácter. Aún mostramos el egoísmo, aún estamos hablando mal de alguien, aún estamos murmurando, aún estamos... Y necesitamos continuamente de Cristo. Nuestra vida de niño, de joven, a veces hasta de adulto en ocasiones, estamos llevando ese corazón herido, ese corazón sangrante, porque alguien en su momento nos hizo daño o nos afectó. Y así dice la palabra, como vemos en Primera de Pedro, el capítulo 2. Él fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero. Pero aquí encontramos un para qué, un cuál es el fin con el que hizo su obra. ¿Cuál es el fin? Porque aquí dice para qué. Aquí hay un para qué. Aquí hay una vista de esperanza para el ser humano. Porque vio nuestra condición pasada y a veces nuestra condición presente, pero siempre el Señor hay un para qué. Él hace algo para qué, para algo nuevo en nosotros, para manifestarnos su gracia y su misericordia. Y aquí dice un para qué, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Por lo tanto, ¿cuál es el fin con el que el Señor lo hizo? El fin con el que lo hizo es para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, porque eso trae juicio, eso trae condenación, porque en nosotros se va a seguir manifestando
la vieja naturaleza o el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Que hay una manera nueva de vivir. Y esa manera es a través de Cristo Jesús. Él fue quien cargó todos nuestros pecados. Los llevó. Porque nosotros era tanto el peso del pecado que no podíamos vivir para el Señor. Era imposible estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos apartaba. Porque el pecado hacía una separación. Y para adorar a Dios, y para amar a Dios, y para amar a nuestro prójimo, necesitamos estar libres del peso, libres de la carga. Es imposible que con ese peso aún llevándolo estemos adorando y alabando a Dios. Necesitamos la libertad que solamente Cristo lo ha hecho en aquella cruz. Y necesitamos estar muertos para vivir la vida cristiana, para vivir a Cristo, para desarrollar la persona de Jesús en nosotros. Necesitamos estar muertos a nosotros mismos. Y no es un trabajo de un día. No es que yo hoy haga una oración y ya. Es una vida constante, es una vida a las 24 horas, día a día. El Señor nos ha llamado a ser vencedores. Día a día tenemos que llevar nuestra cruz. Día a día, hermanos. Recuerda de dónde nos sacó el Señor. Recuerda de qué nos ha limpiado el Señor, que nos ha liberado, nos ha quitado todo peso. ¿Para qué? Para que con total libertad corramos la vida cristiana, en la vida en el Señor, y no carguemos el peso del pecado antiguo. Y que desarrollemos la persona de Jesús en nosotros, manifestando su autoridad, manifestando el poder que Dios nos ha dado, para que vivamos en esta tierra en victoria. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Y por lo tanto, lo primero que se necesita es estar muertos. Es algo cotidiano, es algo diario que el cual nosotros tenemos que morir. El arrepentimiento no es un estado estático, no es que en una oportunidad lo hice y ya dejo de hacerlo. Porque todos ofendemos muchas veces, porque todos pecamos y necesitamos estar alineados al perfecto propósito que tenemos en Cristo Jesús. Es algo continuo de mantener nuestra vasija, nuestro depósito limpio. Porque este depósito lleva dentro el tesoro más grande. Y es una persona. Y es el Espíritu Santo en nosotros. Somos vasijas muy sencillas, de barro. Si vamos a un mercado y queremos comprar una vasija de barro, seguro que son las más baratas, al lado de una de porcelana, o alguna vasija que viene de Talavera de la Reina, que ahí donde se hace la mejor cerámica de España. Bueno, digo yo, porque he vivido ahí y tengo que tirar yo para Talavera. Somos vasijas de barro, pero hay un depósito dentro de nuestro depósito hay un tesoro muy grande que tenemos que ir descubriendo a través de quitar el velo que está en nosotros y que nos impide vivir esa vida abundante en muchas ocasiones. Por eso que el Señor dice que hay un para qué, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. A la justicia. El Hijo y la hija de Dios viven en justicia. Es una virtud
de nuestro Señor Jesús, pero que también nos reparte a nosotros. ¿Y qué es vivir en justicia? Ya no soy soberbio, ya somos humildes. Ya no soy iracundo, airado, sino que ahora soy manso, porque el Señor dijo, aprended de mí, dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya no mentimos, ya no somos mentirosos. ¿Por qué? Porque ahora la nueva vida de Cristo está en mí. Y hoy hablamos verdad. Somos veraces. Ya no soy egoísta, sino que ahora abro mis manos, la extiendo para compartir con los demás. Esto es vivir en justicia. Si vivimos en desorden en casa, estando en Cristo Jesús, empezamos a poner orden en todas las cosas. Tema económico, tema financiero, tema laboral, tema familiar, tema afectivo. Todo empieza a traer orden porque el Señor es Dios de orden. Dios de orden. Por lo tanto, así dice la palabra, que ahora nosotros vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Aleluya! El Señor nos da sanidad. Pero déjame decirte algo, que a través de la vida y estando en Cristo Jesús se presentan conflictos, se presentan problemas, se presentan situaciones que son como cortes, que nos van produciendo heridas, golpes. Y los golpes muy fuertes y muy duros muchas veces no son de las circunstancias que podemos atravesar. Los golpes y las heridas más duras son las que nos hacemos unos a otros. Esos son los golpes, las heridas más fuertes que nos hacemos como hermanos, como iglesia, y de la cual necesitamos aplicar la verdad de Cristo para que seamos sanados. Y por cuya herida fuiste sanados. Él nos sana, por supuesto que Él sana. Él sana nuestro corazón para que podamos estar libres, sin peso, y poder de la manera correcta ser un adorador de Dios. A eso nos llama el Señor, para que tú y yo vivamos en justicia y por cuya herida hemos sido sanados. Porque vosotros, miren, el Señor nos está diciendo, antes vosotros erais así, pero ahora vosotros vivís así, debéis vivir de esta manera. Por lo tanto, el pasado, que no nos condicione a poder vivir una vida presente de adoración y de alabanza a Dios. Amén. El pasado quedó atrás. Ahora el Señor te dice, mira hacia adelante y vive para mí. Porque ya estás sano, estás limpio, estás con una vestidura blanca, limpia. ¿Para qué? Para que ahora sigas mis pisadas, para que ahora tomes mi ejemplo. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Es la única manera de darle la gloria y la honra a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo sus pisadas. Necesitamos, hermanos, porque vosotros erais. Yo en algunas ocasiones tengo que recordar qué es lo que era. ¿Para qué? Para que el orgullo no florezca, para que la vanagloria no haga su efervescencia. Porque muchas veces vemos por debajo al que está pecando. Si nosotros somos iguales, hemos hecho lo mismo y no hemos hecho nada, el Señor en su misericordia nos ha dado libertad. Necesitamos mirar, sí, pero ¿para qué? Para saber en qué situación estamos. Para que no
Porque los seres humanos tenemos mucha tendencia a eso. Nos gusta las palmaditas, el aplauso, nos gusta y necesitamos tener un perfil bajo, solamente sometidos a la gracia, a la misericordia de nuestro Dios. Y que a través de nuestra vida y de tu vida, la gente pueda conocer a Jesús. Tus hijos, tu familia, el esposo, la esposa, el compañero de trabajo, pueda conocer a Jesús. Viéndote a ti, va a conocer a Jesús. Somos cartas abiertas, cartas leídas. Y necesitamos dar a conocer esa persona en nosotros. Así que, si vas a recordar lo que tú eras, no es para que vivas en un sentimiento de culpa. Yo era así y no puedo vivir ahora. No, el Señor te ha perdonado. El Señor te ha dado una nueva vida. Te ha dado un nuevo corazón. Ahora mira hacia adelante. No mires hacia atrás. Ya quedó atrás el pasado. Ya, por más que volvamos, queramos volver a hacer, ya no, ya se pasó. Es imposible volver atrás. Lo único que nos puede quedar es el recuerdo de aquello que hemos hecho mal, de aquello que no hemos podido resolver. Ahora mira hacia adelante y el Señor nos va a dar sabiduría para poder gobernar nuestra vida de una manera diferente de aquí hacia adelante. Esa facultad nos da el Señor a sus hijos. Así que lo que erais vosotros, éramos como ovejas descarriadas. Yo me considero así. Yo he sido una oveja descarriada. Pero hoy soy una oveja del Señor. Del pastor de pastores. Del pastor, de los pastores. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús. Él es el pastor. Él es el verdadero pastor. Nosotros tenemos que considerarnos cuidadores de su grey, servidores de cuidar sus ovejas del pastor que nos las ha encargado. Y tenéis que oír muchas veces a los pastores, porque la palabra dice sujetaos a ellos. Sujetaos, y al final del cabo nos dice someteos unos a otros. Todos tenemos que someternos, sujetarnos de una manera correcta, sana y vivir una convivencia saludable, porque somos el pueblo de Dios, porque manifestamos a Cristo en nosotros. Por lo tanto, la paz, la armonía, todas esas actitudes, acciones, tienen que manifestarse en la buena convivencia dentro del pueblo del Señor. No demos lugar al diablo, no demos lugar a la carne, no demos lugar al mundo. Porque hemos sido comprados por un precio, a un precio muy alto. Y su precio es este. Su sangre fue derramada por nosotros, por nuestros pecados, para transformarnos y darnos una nueva vida. Por lo tanto, ¿cuál es tu llamado y cuál es el mío? ¿Cuál es ese llamado? El de manifestar a Cristo. El de seguir el ejemplo del Señor. ¿Y cuál fue el ejemplo que hizo el Señor? Después de estar con los discípulos, ¿qué es lo que hizo? Él iba de aldea en aldea anunciando el reino de Dios. Ese es tu llamado. Anuncia el reino de Dios. El reino de Dios que ha comenzado en nosotros y que se manifestará cuando Él venga a esta tierra. Amén, gloria a Dios. De una manera completa. Pero ya nosotros somos portadores, tenemos las arras de ese reino en nosotros, en nuestra vida, para anunciarlo. Ese es el llamado que tú tienes, anunciar. Y eso es lo que hizo el Señor. Otra cosa que hizo el Señor fue el de enseñar,
el de predicar, el de sanar. ¿Cuántos oramos por los enfermos? ¿Cuántos oramos por alguna persona que está enferma, está mal, y extendemos la mano y oramos por ellos? Esa es nuestra misión, ese es tu llamado, el de orar los unos por los otros, el de poder exhortarnos unos a otros. Ese es el llamado del cual tú y yo estamos desafiados diariamente en nuestras vidas. Seguir las pisadas, seguir el ejemplo. Dice el Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. Donde yo estoy, Él está conmigo. O sea, hermanos, tenemos una amplitud de bendición en nosotros, a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que disfrutemos de ella. Y solamente a través de Cristo podemos lograr alcanzar. A veces difícilmente nos metemos en tantas acciones o actividades que perdemos el norte y perdemos el horizonte, involucrándonos en tantas actividades. Y perdemos el rumbo de saber a quién estamos siguiendo y a quién estamos adorando. De una manera natural, espontánea, vivamos la vida cristiana. No seamos religiosos. Quitémonos ese lenguaje muchas veces tan evangélico que tenemos. Vivamos de una manera natural. Amemos, ayudemos, guiemos al que lo necesita. No nos ha llamado el Señor a ser religiosos, sino espontáneos, a ser naturales y a vivir la vida del Señor de esa manera. Que más que nuestras palabras, nuestras acciones sean la que se manifieste. Más que las palabras, nuestras acciones sean la que den a conocer a Cristo. Cristo no tenía un lenguaje evangélico. Él decía, tenéis que serviros todos vosotros. Inmediatamente se bajó con un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. La acción vale más, es más fuerte, es una imagen que te queda grabado por mucho tiempo más que las palabras. Y lavó los pies de los discípulos. Y Él le preparó unos pescaditos asados a la orilla del mar a sus discípulos mientras ellos estaban en la barca. ¡Ah, es Jesús! De una manera natural, el Señor actuó en esta tierra y seamos naturales también. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? A ser servidores de Cristo, a darnos, porque dice que es mayor dar que recibir. Y somos llamados a ese servicio, porque dice la palabra que antes éramos servidores al pecado, pero que ahora somos servidores del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Y servimos con el bien. Amén. Esta es la palabra que yo tenía para vosotros. Y mi deseo es orar, porque yo sé, hermano,